Y la verdad es que yo tenía la duda de si abordar el tema desde el feminismo, porque a ver, aquí es donde está el tema, ¿no? Yo decía, ¿de qué hablamos? ¿Hablamos del papel de las mujeres o hablamos mejor de cómo las mujeres lograron transformar la vida del planeta, del mundo, de la civilización? Y opté por la segunda. Y opté por la segunda porque estimo que las mujeres hemos hecho cambios tan profundos, tan desde hace poco y tan desde hace mucho, pero tan desde hace poco en términos explícitos, ¿verdad? Y yo quiero partir yo diría por un evento, por un momento que fue vital en la vida de la humanidad, que fue cuando Eleanor Roosevelt, ¿verdad?, participó en la Declaración de los Derechos Humanos. Fíjense que Eleanor Roosevelt, además, pues era nada menos y nada más que la esposa, ¿verdad?, del presidente que enfrentó la Gran Depresión. Y hoy estamos viviendo una crisis muy similar a la Gran Depresión, donde se cuestionaron todos los valores de la humanidad en ese momento. Pero Eleanor Roosevelt tuvo una contribución que fue esencial en la vida de la humanidad, en la Carta de los Derechos Humanos, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde ella logró incluir el concepto de igualdad entre todos los seres humanos, pero entre mujeres y hombres. Fue la primera vez que se logra insertar en un documento de esa magnitud la igualdad entre hombres y mujeres, 1948. Y a partir de entonces, ¿verdad? ¿Por qué hay un antes y un después de 1948? Pues porque a partir de entonces todas las constituciones de nuestros países, sobre todo aquí en América Latina, y a partir de los 50 es cuando las mujeres luchan por la participación política y el voto de la mujer se da justamente en esa década. Yo diría que esa es una primera etapa, ¿no?, de las mujeres en la época internacional. Y yo diría que se reconoce precisamente que hay una violencia estructural, ¿verdad? Es donde por primera vez somos conscientes de la violencia estructural, en donde la violencia estructural está en el origen mismo, y perdónenme que sea tan explícita, del capitalismo. Del capitalismo porque es donde se instituye el orden patriarcal y la distribución de roles entre hombres y mujeres. La mujer queda en la vida privada, los hombres en la vida pública, y entonces ahí queda enmarcado, yo diría, en la época, incluso esto queda ya muy claramente definido en las instituciones francesas de Napoleón, ¿verdad?, donde queda muy claro que las mujeres a la casa, los hombres a la vida pública. Entonces, yo diría que después de la década de los 50, entramos a los 60, los 70, y hago un recorrido tan rápido, que es donde las mujeres nos jugamos otro papel en la historia de la humanidad muy importante, que es la lucha contra el desarme, la lucha por la paz. Y yo diría que en América Latina esta expresión, y quiero ir muy rápido porque se supone que yo hago una introducción, es que las mujeres, especialmente en dos grupos de mujeres, yo quiero resaltar esa lucha contra el autoritarismo, contra las dictaduras, que fueron las grandes madres de la Plaza de Mayo y las mujeres que lucharon contra la dictadura de Pinochet en Chile. Esas son realmente dos grupos de mujeres muy fuertes. Y es muy emocionante porque no solamente estas mujeres lucharon contra el autoritarismo, sino también lucharon por la paz en general, fíjense, desde los 70s. Y esta asociación de mujeres de la Plaza de Mayo, de los detenidos desaparecidos, todavía nos recuerdan tantas cosas con su pañuelo en la cabeza. Cuando las vemos son un símbolo profundísimo, ¿no, Consuelo? Las vimos tú y yo en Argentina hace poco. Y la tercera ola, y quiero saludar en particular a Beatriz. Hola, Beatriz, qué gusto verte, qué bueno que estás aquí. La tercera ola donde estamos hoy, el siglo XXI, donde nos convoca hoy Consuelo y estamos todas aquí en esta lucha, que hoy platicábamos con Rosa e Inés. ¿Será que es una lucha generacional? ¿Será que las mujeres más jóvenes entenderán de dónde venimos? Y creo que en los 50, en los 60, en los 70 luchábamos por la igualdad,
por ser igual a los hombres, ¿no? A la Margaret Thatcher o algo así, ¿verdad? Pero en esta época de hoy ya no luchamos por ser igual a los hombres, luchamos por el derecho a la diferencia, por ser distintas, luchamos porque nos respeten en nuestra diversidad, en nuestro punto de vista distinto, en lo que traemos a la mesa en forma diferente. Y creo que eso es muy valioso porque traemos aspectos que los hombres no tienen y precisamente ese derecho a la diferencia es lo que yo creo que nos lleva a presentar una distinta actitud, una actitud quizá más pragmática ante realidades muy difíciles y donde creo que queremos precisamente no ser, somos distintas pero no extrañas. Ustedes se acuerdan de Virginia Woolf cuando decía, así es por cuanto en mi condición de mujer no tengo patria, en mi condición de mujer no quiero tener patria, en mi condición de mujer mi patria es el mundo entero. Y estas mujeres de hoy, del siglo XXI, somos mujeres del mundo entero. Eso es lo que yo creo a profundidad. Y que lo que hacemos en nuestro pequeño espacio cotidiano se proyecta a la enorme inmensidad del mundo. Y por eso el día de hoy quiero abordar con mis colegas ese gran tema en donde de lo que hacemos en nuestra vida cotidiana, en nuestro pequeño hacer y tejer, va transformando el mundo. Y por eso a Rosa yo le he pedido que nos cuente, si ustedes están de acuerdo, que nos cuente la transición de la dictadura de España a la democracia de hoy. De esa España que hoy está mirando como un espejo lo que está pasando en el mundo árabe, que nos trae cosas y nos trae unas lecciones muy profundas a las que creemos que hemos logrado tantas libertades cuando vemos el mundo árabe y decimos, ¿estará sucediendo en el mundo árabe lo que le pasó a nuestra región en las dictaduras de los 70s? ¿Será que podemos compartir nuestra experiencia para esta liberación política y social que requiere el mundo árabe? Y yo parto de la hipótesis, y eso quiero que Rosa lo aborde ahora, yo creo que el feminismo y el progresismo son dos caras de la misma moneda. El feminismo con la derecha no se lleva. El feminismo y la izquierda sí se llevan, porque el feminismo está luchando por el estado de bienestar, por una lucha por la protección social universal, de la cuna a la tumba. Eso es lo que buscamos, porque eso libera a las mujeres y libera a la sociedad. Las mujeres siempre se han jugado por la universalidad de derechos, por la titularidad de derechos, no por el acceso a más oportunidades. Eso es para el que más tiene. No, titularidad de derechos, de la cuna a la tumba. Y en España, hoy España está en una crisis, en esa crisis de identidades, en esa crisis donde en lugar de haber sentado al sistema financiero internacional en el banquillo de los acusados, han sentado al estado de bienestar. Y yo quiero invitarle a Rosa, ayúdanos a entender y ayúdanos a saber cómo desde este continente, desde esta Iberoamérica nuestra, podemos ir a España y decirles, no renuncien al estado de bienestar, no renuncien al socialismo, no renuncien al feminismo. Rosa, cuéntanos. Bueno, pues buenas tardes a todas, hay algunos todos, buenas tardes. Es una hora mala, ayer lo hablaba con Liliana, a las que nos ha tocado a las 4 de la tarde, pensábamos que después de tantos días de trabajo y después de comer era un mal momento para abrir un debate, pero veo desde aquí que está llena la sala como están todos estos días, o sea que muchas gracias por su presencia. Como siempre, hay un capítulo inicial cuando se inicia una intervención que es de agradecimientos y parecería que es una formalidad, pero no lo es. No lo es porque yo creo que a Consuelo y a su equipo, porque tiene un buen equipo, hay que agradecerle primero haber concebido este proyecto, haber tenido esta idea y después llevarla a la práctica. Y llevarla a la práctica con la naturalidad
cómo se está produciendo todo. A mí lo de la naturalidad es una cosa que me gusta mucho, entonces me parece que sin forzar las cosas, abriendo debates, abriendo la creación de contactos y de redes entre nosotros, es una labor importantísima para el futuro. Entonces, gracias. Y gracias también, Alicia, no solo por tus palabras de presentación, sino porque me decía ayer Consuelo que las que formamos parte de una mesa hemos sido seleccionadas por la moderadora. Y además me decía una cosa, las moderadoras han elegido a personas a las que admiran. Y entonces yo me sentí muy contenta de pensar que tú podías admirarme, porque yo te admiro a ti. O sea que muchas gracias a las dos. Cuando me llegó la invitación, hace unos meses, pensé por estas dos razones, tanto por Conaculta y por Consuelo, como por Alicia y por las demás ponentes, que tenía que decir que sí a este encuentro. Pero también en el programa había un prólogo inicial al programa donde hablaba de que lo que íbamos a hacer era pensar colectivamente y en México sobre las capacidades y los talentos de las mujeres en distintas áreas de conocimiento con la finalidad de transformar el mundo. Y a mí todo eso me gustó y todo eso me atrajo. Me parece que, como dice Alicia, las mujeres estamos trabajando en nuestras profesiones, en nuestra vida cotidiana, con una finalidad, no solo cambiar el papel de las mujeres, sino también transformar el mundo. Y eso me pareció muy interesante. Por eso, hablando con Alicia y hablando con Inés, pensamos que podíamos centrar nuestras intervenciones, la mía en un sentido, la de Inés en otra, en el proceso de democratización de la sociedad española. Yo voy a centrar mi intervención, el referente va a ser España, va a ser el proceso de transición democrática, que es además el periodo donde se producen los principales cambios en el papel de la mujer, pero me parece que no podemos dejar en un foro como este de hablar del mundo árabe. A lo mejor aquí en América Latina el mundo árabe está más lejos, pero nosotros lo tenemos al otro lado, lo tenemos muy cerca. Y vivimos su transformación, sus cambios, sus problemas de una forma muy cercana. Entonces, a mí me parecía que si hablábamos las mujeres del cambio en los papeles de la mujer, de la transición democrática en España o en América Latina, teníamos que hacer una referencia, aunque fuera breve, a lo que está pasando en los países árabes. Es verdad que todavía sabemos poco, pero lo que sabemos es que las mujeres han formado parte de las primeras revueltas, que han formado parte junto a los jóvenes y junto a un movimiento muy general en las sociedades, en Túnez, en Egipto, ahora estamos viendo los conflictos en Libia, pero también en todos los países. Y me parece que hay que hablar de la transición política española, pero también hay que hacer alguna referencia al mundo árabe. Yo pensaba el otro día, hace muy pocos días, el día 23 de febrero, se conmemoraba en España algo de la que seguro ustedes han oído hablar, que es el golpe de Estado, lo que nosotros llamamos el 23F. Para España fue un día de reflexión, de análisis sobre lo que había sido aquel golpe de Estado y lo que fueron las transformaciones que vinieron después. Como saben, hace 30 años, el 23 de febrero, un grupo de militares entraron en el Parlamento, secuestraron a los parlamentarios con la finalidad de acabar con el proceso de transición democrática que había empezado unos años antes, en el año 75, con la muerte de Franco. Esa fecha dramática para los españoles puede considerarse, y así lo entiendo yo, como el inicio del proceso democratizador de España y, sobre todo, del cambio en el papel de la mujer. Amelia hablaba el otro día de la España de hace 100 años. Yo no me voy a retrotraer tanto, pero sí voy a hablar de la España de los últimos 30 años, que es donde fructificaron todas esas transformaciones que se iniciaron antes, pero que tuvieron lugar durante esos años. ¿Y por qué esa es la fecha fundamental? Porque muy poco tiempo después, en octubre de 1982, hay un triunfo importante por mayoría absoluta del Partido Socialista Obrero Español y es nombrado presidente de gobierno Felipe González. Felipe González gobierna durante 14 años y en ese tiempo se producen los cambios fundamentales.